Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia en esta mañana. Te rogamos que nos envíes el Espíritu Santo y nos des el discernimiento para poder hablar, para poder proclamar las Sagradas Escrituras, para poder entenderlas y aplicarlas en nuestra vida. Permítenos, Señor, ser siempre fieles a lo que decimos creer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, continuamos con Romanos capítulo 9. Quiero hablarles en Cristo. Todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de los problemas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos. Pues le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijo suyo según la carne por ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a la raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no había hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo, el mayor servirá al más joven. La Escritura dice al respecto, elegí a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice sin embargo a Moisés, seré misericordioso con quien yo quiera ser misericordioso, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la Escritura dice a Faraón, te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiere y endurece el corazón de quien quiere. Tú me vas a decir, Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá a la arcilla al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o una para el menaje? Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo quiere manifestar la riqueza de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo con el profeta Oseas, llamaré a mi pueblo mío, al que no es mi pueblo, y amada mía, a la que no es mi amada. Así como se le dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar, aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar,
Solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin faltar y sin demora. También Isaías anunció: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedamos? En que los paganos que no buscan el camino de justicia lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba la ley, un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a la observancia y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo. Como está escrito: mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Romanos capítulo 10. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que sienten celo por el servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios. Porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe: quien la cumpla hallará en ella la vida. Pero hay otra justicia que es fruto de la fe, y dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Era una manera de decir que Cristo bajaría de ahí. Y luego, ¿quién bajará al abismo? Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje, y es la fe. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios es lo que lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de él? ¿Cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: bienvenidos los pies que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Y sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entendiera? Y de inmediato Moisés nos dice: yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refiere a Israel: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, estos dos capítulos están mucho más profundos de lo que aparentemente se ven estar. Y voy a leer unas partes donde me ha llamado mucho la atención, y de ahí vamos a hacer como un resumen de todo, porque de verdad que eso está muy, muy, muy profundo. Capítulo 9, versículo 6. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son de Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos suyos. Jesucristo, o más bien aquí San Pablo, nos está diciendo unas palabras que pueden resonar hoy en la fe católica, incluso en la fe cristiana.
El cristianismo, la religión cristiana es una cosa y las profesiones son otra, por decirlo así. Todos los que creen que Jesucristo es Dios se pueden considerar de alguna manera la religión cristiana. La fe católica es universal. La profesión católica es universal. Todas las demás profesiones no son universales. Puede haber en muchas partes del mundo, pero no son universales como la católica. Entonces, no todo el que se dice ser cristiano es cristiano. No todo el que se dice ser católico es católico, simple y sencillamente por las promesas que se les han dicho. Sino que se requiere un poco más. Y eso es de lo que está hablando en este momento a San Pablo en estos 2 capítulos. Versículo 27 del capítulo 9 dice: respecto a Israel, Isaías dice sin vacilar: aunque los hijos de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Ahora estamos en una sociedad donde creemos que todo mundo se va a ir al cielo. Y todo el que se muere le ponemos alas, le ponemos areolas en sus fotos para los funerales, para las celebraciones que se les hacen. A todo mundo le ponemos alas, a todo mundo le ponemos areolas. Hasta el llamado George Floyd, que fue asesinado por los policías cuando empezó todo el movimiento de Black Lives Matter, a él también le pusieron alas y areolas. Y sin embargo estaba drogado en cocaína, tenía billetes falsos, estaba queriendo comprar algo con dinero falso, tenía quién sabe qué tantos arrestos, ya tenía delitos de no sé qué tantos. Y el hecho de que le pasa eso ya lo santifican y ya le ponen sus areolas y sus alitas para que se vaya al cielo. Cuando en realidad irse al cielo es mucho más allá. Y hay una realidad tan fuerte como dice aquí. Aunque los hijos de Israel, yo lo voy a poner en este caso cristianos o más bien sobre todo católicos, aunque los hijos de Israel fueran aunque los hijos de los católicos fueran tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. Estamos en un tiempo donde a todo mundo queremos mandar al cielo, pero la triste realidad es que largo y ancho es el camino de la perdición y angosto y difícil el camino de la salvación. No es mucha la gente que se va a ir. Ahora hay predicadores, incluso sacerdotes, que dicen que está lleno el cielo de almas y no es así. Tristemente no es así. No es lo que las escrituras enseñan. Ahora estamos en un tiempo donde a todo mundo mandamos al cielo y la verdad es que no es así. Mucha gente se está condenando por falta de conocimiento, por falta de fe, por falta de conocer las sagradas escrituras, la doctrina de la iglesia, y viven según su parecer. Y vemos católicos muy devotos a la Virgen María, pero narcotraficantes. Muy devotos a San Judas Tadeo, pero unos borrachos. Muy devotos a, qué sé yo, a los santos que usan ahora de moda. Incluso hasta santos que ni siquiera son santos, a San Martín Malverde y a la muerte y a todas estas cosas. Católicos se está perdiendo por falta de conocimiento. En el capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que sienten cielo por el servicio de Dios, pero de una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso al camino de Dios. Esto se lo puedo decir a mucho católico, pero también a los hermanos protestantes, que no negamos que tienen celo por el Evangelio, especialmente los protestantes, no tanto los católicos fríos, pero los protestantes. Tienen un celo sincero. Yo conozco a hermanos, a amistades mías muy cercanas, a las cuales no dudo en ningún segundo la fe que tienen, ni la confianza que tienen. Pero, como dice San Pablo, pero de una forma equivocada. Y como es equivocada y no entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia, se empeñan en construir la suya y construyen sus sectas en cada esquina y se autodenominan pastores y se autodenominan siervos de Dios. Porque como no la entienden dentro de la iglesia, van y buscan sus propios caminos equivocados y no hacen caso. Dice, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios. Ahora la diferencia es igual que los judíos, pero de una manera contraria. Dice,
porque la ley lleva a Cristo. Y entonces cuando por la fe se llega a ser justo, Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe, quien la cumpla hallará por ella la vida. Pero hay otra justicia que es fruto de la ley. Y dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienes nuestro mensaje y es la fe. ¿Por qué digo que es similar a los judíos pero contrario? Es similar porque se han fanatizado tanto con la fe y únicamente la fe que han olvidado las obras. Como los judíos se fanatizaron tanto a la ley que han olvidado la fe. Nosotros católicos profesamos las dos cosas. Tenemos la ley y la fe, y cada una en su lugar. No es una fe ilusionaria y real. No es una fe únicamente como lo toman, porque no es que diga así la Biblia, pero así lo toman los protestantes. Versículo 9. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ya con eso ellos dicen que ya eres salvo. Todo lo demás no importa. No más por este capítulo aquí. Pero se les olvida cuando Jesucristo dice, si ustedes me amaran, creyeran en mis palabras. Porque se les olvida que dice, el que cree en mí cumple mis mandatos. ¿Cuáles mandatos? Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. También tengo ovejas de otro rebaño, pero debo ir a ellas para meterlas a un mismo rebaño. ¿Cuáles promesas? Dijo Jesucristo. Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Cuál es otra promesa? Reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Cuál es otra promesa? Vayan y prediquen lo que les he enseñado hasta los confines de la tierra, y los poderes del infierno no los podrá vencer, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero el hermano católico dice, no, cuando vino Constantino, la iglesia se paganizó y dejó de estar Jesús con ellos. Por preocuparse tanto por únicamente la fe, construyen sus propios caminos y se pierden en esos caminos. Tienen fe, tienen celo y a veces, o yo diría casi siempre, mucho más grande que el católico, pero están de una manera equivocada. Una nación ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscaban. Mis hermanos, esto es bien profundo porque aquí nos está enseñando San Pablo que no nos vamos a salvar simple y sencillamente porque hemos nacido católicos o porque tenemos familiares, amistades cercanas que le sirven en la fe católica. No nos vamos a salvar únicamente con decir Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, como dice ahí, o como ellos creen que dice ahí. No. Hay que cumplir los mandatos de Dios, pero también hay que cumplir la fe y hay que hacer las obras que necesitamos, no para ganarnos la salvación, lo vuelvo a explicar, sino para mantener esa salvación que ya se nos fue dada. No por el hecho de decir Señor, Señor, entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que cumple mi palabra, todo aquel que la escucha y la cumple. No basta con decir Señor, Señor. No basta. Hay que cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es nomás que sigamos la única iglesia que Él fundó. No. Sino que todo lo que hemos dicho desde que hemos empezado a leer la Biblia y lo que seguirá diciendo. Amar al prójimo. Ser una sola iglesia. No andar en sectas, en borracheras, en orgías, en brujerías. No mentir, no robar, no odiar a tu prójimo, no ser infiel. Todo eso que hemos estado leyendo. Eso es seguir la fe que profesamos. Yo no entiendo un católico borracho. Yo no entiendo un católico fumador. Yo no entiendo un verdadero cristiano que use drogas. No lo entiendo.
No entiendo un católico que tenga devoción a la muerte cuando Dios es vida. No entiendo un católico que sea tan devoto a San Juditas Tadeo que incluso lo tratan como un Dios cuando Él no es nada, sino es por la misericordia y la gracia de Jesucristo, por su cruz, salvación y redención. No entiendo a un cristiano que guarde rencor, odios. No lo entiendo. Pero también otro puede decir, yo no entiendo a un cristiano y le pone las cosas en las que yo fallo. Lo que quiero hacer en este momento es que meditemos, que veamos cómo tenemos la fe y en qué partes tenemos que cambiar. Yo soy una persona muy explosiva, entonces ustedes pueden decir, yo no entiendo un cristiano tan explosivo. Mis hermanos, aquí el llamado es que profundicemos y meditemos cómo está nuestra vida espiritual y cómo queremos vivir. No basta con ir a la iglesia de una manera regular. No basta con estar sentado aquí evangelizando. No basta con solamente yo vivir una fe sola. Hay que hacer más. Medita en tu corazón qué es lo que hace falta. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.